Con Didi Food hay de todo para todos, con hasta 50% de ahorro en cientos de restaurantes. Sana, Sandra, bolita de rana. Si no mueres hoy, morirás mañana. Didi. Non deve despertare, avevi il suo inglese. Bueno, muchachos, buenos días. Entonces vamos a continuar nuestro plan de trabajo del módulo. Este es como uno de los que les había dicho de CMT. Entonces, les muestro para que lo tengan presente. Digamos, estas son unas hojitas en acetato, en donde pues la necesitamos para poder calificar las respuestas que demos nosotros del CMT. Son 3 hojas en acetato, entonces hay una opción, creo que el acetato sale un poco más costoso que un pergamino, ya un pergamino que sean transparentes, de pronto son más fáciles de utilizar. Entonces tenemos la
la clave de calificación número 1, tenemos la clave de calificación número 2, ¿sí? Que es importante tenerlas, ¿sí? Y tenemos la clave de calificación número 3. Cada una tiene su variable o sus variables para evaluar. Es decir, reconocimiento, requisición, expectativa, salario y promoción, y los otros que tienen sus otras variables. Entonces digamos que estas son las tres hojas para poder nosotros calificar, y a partir de esa calificación podemos hacer entonces un análisis. Esta es la hoja de respuestas, en donde pues donde nosotros debemos colocar, fíjense ustedes, que hay 15 variables y hay que responder donde como en clase, pues está su guarde su colombiana. Que guarde la colombiana, por favor. Gracias, muy mal, ¿verdad? Entonces es muy maluco, como estoy comiendo en clase, es como muy incómodo eso, como falta de respeto mío. Entonces, 15 variables en donde se establece, digamos que cada una de estas, las primeras 5, serían las primeras 5 de la hoja de respuesta número 1. Las siguientes 6 a la 10, la hoja de respuesta, la hoja de calificación número 2, y así sucesivamente. Aquí está nuevamente las 15 variables, en donde vamos a colocar la puntuación directa para luego convertirla en puntuación típica o estándar. Y aquí al respaldo está el perfil del evaluado. El perfil, tenemos que tener nosotros ese perfil para poder determinar pues dónde hay más fortaleza y dónde hay más debilidades en el trabajador, en el tema motivacional. Entonces esta es por lado y lado. Entonces agarramos 3 hojas en pergamino o en acetato, una hoja por lado y lado que es la hoja de respuestas. Ahí están el espacio para responder las preguntas personales democráticas. El cuadernillo de los ítems con las respectivas instrucciones. Siempre que nosotros vayamos como psicólogos, que vayamos a aplicar una prueba, siempre uno tiene que, con los evaluados, leer las instrucciones. Siempre. O sea, uno no puede, como psicólogo, como les digo, iniciar una aplicación de pruebas sin haberle explicado claramente a los evaluados lo que vamos a trabajar. Yo tengo que estar seguro que las personas entendieron absolutamente todo. Entonces, acá vamos a leer las instrucciones, ¿cierto? Para poder tener claro qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que hacemos es pues, seguir estos 3 apartes, ¿no? La parte número 1, la parte número 2, ¿sí? La parte número 2 y la parte número 3, ¿sí? Que estas 3 partes hacen referencia a la primera, a la segunda y a la tercera, que tienen que también ver con la primera, la segunda y la tercera, ¿sí? Entonces, es recomendable que no rayen, cuando ustedes tengan su material, que no lo rayen con el cero, ni siquiera con lápiz, ¿sí? Porque esto les puede más adelante servir para su vida profesional, ¿sí? Entonces les sugiero que lo guarden y que lo cuiden mucho, ¿sí? Entonces, siempre es responder con el lápiz, pero no acá, sino acá. Por eso hablamos de la hoja de respuesta. La selección que hagamos nosotros la colocamos acá, ¿sí?
Eso por un lado. Y por último está como un poco la explicación de las características generales del CMT. Nos definen los diferentes factores que son 15, que ya les he mencionado, como poder, logro, afiliación, ¿sí? Acá lo dividen en condiciones motivacionales internas. La segunda parte sería medios preferidos para obtener retribuciones deseadas en el trabajo con sus diferentes factores. Por ejemplo, aceptación de la autoridad, otro, aceptación de normas y valores, ¿sí? Y la tercera, ok. Y la tercera es condiciones motivacionales externas. La primera es condiciones motivacionales internas. La segunda es medios preferidos para obtener retribución deseada en el trabajo. Y la tercera es condiciones motivacionales externas, internas y externas, ¿no? Luego, ahí nos explican cada una que está evaluando, ¿sí? Y cómo es la operacionalización de esta variable. Luego, también para poder para poder hacer el análisis, hacer el diseñar o transcribir el resultado final, pues están los puntajes T. Esos puntajes T son los que se van a colocar acá cuando los pasemos de la puntuación bruta a la puntuación típica o estándar, ¿sí? Ya eso lo explicaremos cuando lo vayamos a analizar completamente. Entonces, esos puntajes T nos ubican unos rangos y de acuerdo a esos rangos nosotros vamos a poder interpretar, oiga, esta persona tiene muy baja motivación o muy buena motivación, de acuerdo a los factores particulares. Y para ustedes, en este caso, está la tabla de baremos, ¿sí? Esta, porque acá habla de estudiantes universitarios, ¿sí? Entonces, como ustedes son estudiantes universitarios, esta es la que utilizamos. Hay diferentes baremos para diferentes profesiones, cargos. Entonces, aquí les traje la que necesitamos estudiantes universitarios. ¿Sí? Y la dividen también en condiciones motivacionales internas, retribuciones deseadas en el trabajo y motivaciones externas. Esta puntuación típica, estándar, es la que vamos a colocar acá después de haber hecho la sumatoria de las puntuaciones brutas. Como les digo, este material lo voy a dejar en la carrera 13, hay una cuadra hacia el norte de la esquina del Oxxo. Hay una papelería donde creo que el muchacho se llama José, ¿sí? Que es el que pues, nos colabora muchísimo y ahí la podemos dejar, ¿sí? Entonces yo lo llevo en el transcurso, pensaría yo que lo puedo llevar después del mediodía para que ustedes lo saquen de pronto más tarde o si no mañana, ¿sí? Porque después no vamos a trabajar
no lo vamos a trabajar en estos 2 días. Pero ya lo tenemos para que ustedes lo tengan y lo podamos trabajar. Esto es individual, o sea, puede que ustedes hagan las fotocopias en grupo, como quieran, pero cada uno debe tener su material. Y cada uno debe tener, para cuando yo les diga que lo vayamos a autoaplicar, deben de tenerlo todos para que lo podamos trabajar. Y tienen que llegar acá muy juiciosos, puntuales, para comenzar, porque cuando llegan tarde, se atrasan, no van a entender lo que estamos trabajando y van a querer entonces preguntarle a los compañeros. Entonces, mientras los compañeros les explican a ustedes, a los que llegaron tarde, ¿sí? No lo estoy diciendo por su para la gente que llegó tarde, entonces se van a también atrasar, ¿no? Entonces, como que esa parte hay que tener cuidado, porque por estar explicando a compañeros que llegan tarde, dejen de prestar atención a lo que continuamos explicando. CMT, seguramente ahora vamos a trabajar la semana que viene. Bueno, hay un problema con la red, con el aula del par que no estábamos ingresando. Está caída, ¿no? ¿Qué pasaría? No me deja abrir. Pero bueno, el tema que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es estrés laboral. ¿Sí? Entonces vamos a centrarnos en este tema en el día de hoy. De ese tema, quiero que ustedes, por favor, vean una película este fin de semana. ¿Sí? La película se llama Una mujer sin fin. Una mujer sin fin. La tratamos de buscar acá para que ustedes sepan cuál es la que les estoy diciendo. Una mujer sin fin. Bueno, esta es como la siguiente me gustaría mandar a la. Entonces, esta película, pues, obviamente se las coloco porque está muy relacionado con el tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Bien. Antes de comenzar el tema de estrés laboral, quiero preguntarles a ustedes ¿cómo identificamos nosotros que tenemos niveles de ansiedad altos? Porque todos nosotros en nuestra vida cotidiana somos ansiosos, o sea, todos, absolutamente todos somos ansiosos. Una persona que tenga una vasta experiencia como conferencista, esta persona, aunque tenga esa experiencia más de 10 años y que le va muy bien, también tiene ansiedad. O sea, que lo maneje bien, eso ya es diferente, pero la ansiedad siempre está allí. La ansiedad siempre para nosotros está presente, ¿sí? Para cualquier ser humano siempre hay ansiedad. Los pequeñitos van a adquirir la ansiedad evolutivamente, pues por las experiencias aprendidas inclusive en útero, ¿sí? Porque si la mamá es una señora que sufría mucho en su embarazo,
que no quería estar en embarazo, que tenía maltrato de la familia, del esposo. Entonces, imagínense viviendo en el útero durante 9 meses, ¿sí? En el vientre de la mamá, todos los días la mamá llorando, la mamá sufriendo, la mamá asustada, la mamá ensimismada. Pues imagínense cómo no se va a aprender eso. Entonces, desde una etapa muy temprana de la formación de ese bebito en el vientre, pues obviamente pues eso genera esos aprendizajes. Entonces, desde esa época estamos determinando cómo es, digamos, un niño que tiene ese tipo de experiencias tan traumáticas, digámoslo así, pues tristemente, y un niño que de pronto es esperado con amor, siempre se le habla de una manera muy bonita en el vientre, todo lo que hay en el tema de la estimulación oportuna, ¿sí? Antes se le llamaba estimulación temprana, pero reconocieron de que no es tanto lo temprano, sino que sea de una manera adecuada esa estimulación y que sea oportuna. Y nos dimos cuenta, los médicos, los pediatras, los neurólogos y obviamente los psicólogos, nos dimos cuenta de que la estimulación debe ser oportuna, ¿sí? Más que temprana. Y lo oportuno es de que tengamos la oportunidad de estimularlo a él de una manera adecuada, no sobreestimularlo, porque también eso es algo que no es adecuado. O sea, no sub ni tampoco sobre, porque eso es inadecuado. Entonces, estas personas, estas mamitas que asisten ahora, creo que aquí hay mamitas, supongo yo que han tuvieron que asistir al curso psicoprofiláctico para ese tipo de aprendizajes, ¿no? ¿Sí? ¿Se asistieron? ¿Hay mamitas acá? ¿Sí asistieron? Sí, bueno, chévere. ¿Sí? El curso psicoprofiláctico es precisamente enseñarle a la mamá, o sea, todo lo que tiene que ver con cómo tiene que respirar, cómo tiene que alimentarse, cómo tiene que hacer las pausas activas, cómo tiene que sentarse, es decir, todo lo que tiene que ver con los procesos emocionales, ¿sí? Físicos y los cambios que tiene la persona en ese transcurrir del embarazo, ¿sí? Entonces el curso psicoprofiláctico es lo que se tiene que bueno, es lo que tienen que hacer ahora las mamitas. Toda la mamá que ya está que sabe que está en embarazo, como al tercer, cuarto mes de embarazo, la remiten a una enfermera, a un psicólogo, a una pediatra para que le hagan, y nutricionista, para que le hagan la charla del curso psicoprofiláctico. Yo tuve la oportunidad de acompañar a muchas madres gestantes durante mucho tiempo ahí en el centro médico, porque yo hacía parte del programa de promoción y prevención del centro médico de la empresa. Entonces asistía a esos cursos psicoprofilácticos y hablaba de todo esto que les estoy mencionando y les decía los cambios emocionales, sus temores, sus angustias, y todo eso tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, se necesita que las personas conozcan de ese tema de cómo manejar entonces su embarazo, ¿sí? Porque eso va a limitar o a fortalecer la salud emocional del bebé, ¿sí? Niño o niña, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, desde esa temprana edad, digamos, los niños, los neonatos, ya naciendo ya acá, estando acá ya con nosotros en este mundo, los neonatos van a tener o unas fortalezas o unas debilidades de acuerdo a esas experiencias que haya tenido en su primera etapa de gestación. Entonces, miren, la pregunta que yo les hacía, de las tres, o la manera como nosotros entendemos de que tenemos ansiedad, ¿sí? De que hay ansiedad, también entendiendo, como les decía, que la ansiedad la tenemos todos.
Segundo, entendiendo también de que la ansiedad es algo que inclusive nos ayuda a sobrevivir. Es un mecanismo de supervivencia. La ansiedad, en cierta manera, hasta cierto punto, hasta cierto nivel, es adecuada. O sea, no, lo vamos a mirar en un video, ¿sí? No es negativa, la ansiedad nos ayuda a nosotros. La ansiedad se convierte en un problema para nosotros cuando ya nos limita en muchas áreas de nuestra vida, ¿sí? En muchos aspectos negativos que nosotros percibimos como negativos, porque de eso se trata la ansiedad. La ansiedad es la interpretación subjetiva que yo tengo como amenazante de una situación, un contexto, una persona en un momento determinado. Una interpretación subjetiva porque es que a mí me parece que encontrarme con ella eso es un desastre, o sea, me da mucho miedo, pero ¿por qué tengo miedo? Yo, es una interpretación subjetiva, ¿sí? Porque así como yo le tengo miedo a encontrarme con ella, su merced sabe encontrar con ella y no tiene ese pensamiento, no tiene esas interpretaciones, entonces por eso hablo que es individual, es subjetivo. Y la ansiedad se empieza a incrementarse cuando yo veo como las situaciones como supremamente amenazantes para mi vida. Pero yo las estoy así interpretando, amenazantes, ¿no? Entonces una persona que tiene esas respuestas emocionales, imagínense ustedes, va a estar supremamente pegada al techo. Va a estar saturada emocionalmente de aspectos negativos, ¿sí? Vale, vamos a mirar. Entonces, ¿cómo reconocemos? Ahora sí, me quería preguntar y no lo debo responder. ¿Cómo reconocemos nosotros que tenemos ansiedad? Inquietud motora, sobrepensamiento de las cosas. Perfecto. Simulación. Ah, ok. Bueno, pero ¿cómo se llaman esas? Eso se llama, pero tenemos que dividir, ustedes lo acabaron de mencionar, pero son 3 canales de respuesta que nos determinan que estoy con altos, moderados o bajos niveles de ansiedad. 3 canales perfectos: lo cognitivo, lo fisiológico y lo conductual. Lo conductual es, ¿cuál? Lo conductual es lo observable, acuérdense. Siempre el conductismo es hasta no ver, no creer, ¿no? El conductismo, aunque ya, bueno, eso es el conductismo radical, pero cuando hablamos nosotros de lo cognitivo conductual, entonces ya no nos basamos únicamente en lo observable, sino que ya tenemos un poco más de interpretación, ¿sí? Entonces ya involucramos lo cognitivo. Pero sí, los 3 canales de respuesta, permítanme, los 3 canales de respuesta que hablamos nosotros cuando mencionamos el tema de ansiedad son esos que ustedes acabaron de mencionar. Lo fisiológico, lo cognitivo y el motor o lo que es lo observable o la conducta. ¿Sí? Esas son las tres respuestas que tenemos nosotros y que nos determina qué tan alto está estipulado en mi organismo o en mi esencia como tal los niveles de ansiedad. ¿Sí? Si hablamos nosotros de lo fisiológico, estamos hablando de qué, muchachos, señorita. Claro, lo fisiológico es eso. Exactamente. ¿Cómo reacciona mi cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo reacciona mi cuerpo ante ciertas circunstancias, ciertos momentos, cierta persona? ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Me llaman de la Casa Verde, ¿sí? Normalmente pues,
a veces es para pegarle la vaciada a uno, pues. Bueno, no siempre, gracias a Dios. Sí, pero el asunto es ese, de que sucede eso, hay una respuesta, ¿sí? Y entonces hay una consecuencia. La consecuencia en este caso a nivel fisiológico es el incremento de los latidos del corazón, ¿sí? La hiperventilación, la sudoración, el dolor de estómago, el deseo de ir al baño a hacer chichi o a miccionar, ¿sí? Hay personas que se afectan tanto, pero tanto, que se ponen mal del estómago y tienen que ir al baño, ¿sí? O sea, realmente el nivel de ansiedad es elevado. Entonces, lo fisiológico se activa en eso que ustedes dijeron. La respuesta galvánica de la piel es porque me pongo o pálido o rojo, ¿sí? La sudoración también, ¿no? Entonces me suda la espalda, las manos, la frente, bueno, el pecho. Hay una gran cantidad de respuestas fisiológicas que uno identifica que estamos entrando en un evento ansioso. Bueno, fíjense la respuesta fisiológica. Lo cognitivo, que ustedes lo mencionaron, son las ideas irracionales, o los pensamientos distorsionados, o las ideas negativas, todo ese tema que es lo que nos afecta, ¿sí? A veces nosotros lo que hacemos es, y esto es de una manera pues como indistinta, y es, perdón, digamos que lo fisiológico puede estar activando lo cognitivo, o lo cognitivo puede estar activando lo fisiológico. Es una activación en doble vía, ¿no? Lo cognitivo, estamos hablando de los pensamientos distorsionados, que hay como unos 15 pensamientos distorsionados, ¿no? En donde yo, si no los controlo, pues eso me puede afectar fuertemente a mí. O sea, pensamiento distorsionado, ¿cuál es esa referencia? Personalización, sobregeneralización, polarizado, filtraje, una falacia de justicia, una falacia divina. Por eso digo que hay una gran cantidad de pensamientos distorsionados o ideas equivocadas, ¿no? Subjetividades incorrectas, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de eso. Entonces, el ejemplo, me llamaron de la Casa del Terror, digo, de la Casa Verde, ¿sí? Hijo, eso está grabando. Bueno, pero no saben quién es, ¿no? Porque no aparece. Ah, no, cierto, es. Entonces, me llaman entonces de allá. Digan, es otra empresa. Sí, no es la única Casa Verde que hay acá en Bogotá. Entonces, que está en la esquina y tiene banderas de Colombia, no es la única, ¿no? Entonces, me llaman de allá y entonces mis primeros pensamientos son, esta gente ya me va a vaciar otra vez. Quién sabe qué error cometí yo. No, que ya comencé el día de una manera impresionante. Fíjense, mis pensamientos distorsionados aparecieron inicialmente. Esos pensamientos hacen de que haya una activación en este canal fisiológico. Entonces yo ya me voy con mucho miedo para allá, porque es que esto es continuo, la interpretación de los pensamientos, de las situaciones, es continua. Esto es como una seguidilla de ideas irracionales, en donde yo voy caminando, pasando a la séptima, y esto me afecta fuertemente, entonces voy caminando y se va incrementando la angustia, porque es que yo no puedo parar esos pensamientos.
Y hay algo muy importante, en los procesos de terapia uno tiene que enseñarle al paciente detener los pensamientos distorsionados. Los pensamientos distorsionados entran como Pedro por su casa. O sea, son supremamente intrusivos, son pensamientos automáticos. Y si yo no los manejo, pues entonces la persona incrementa los niveles de ansiedad de una manera mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, me voy caminando para allá, pero voy generando la respuesta fisiológica de acuerdo a mis pensamientos distorsionados, ¿sí? Hoy yo les decía que se puede activar primero lo fisiológico porque ya simplemente yo percibo como esa situación como algo amenazante para mí, ¿sí? Entonces lo fisiológico, empiezo yo a tener dolor de cabeza, empiezo yo a tener mareo, empiezo yo a tener inmediatamente, porque ya se activa, ¿sí? Entonces con esa activación, entonces yo ya activo mi canal cognitivo y digo, ¿se ve? Ya, Aymar, me voy a desmayar, ¿se ve? Ya me está doliendo la cabeza, ya estoy viendo doble, ya pues, un montón de cosas. Entonces las dos situaciones hacen de que lo fisiológico y lo cognitivo se estén alimentando constantemente. Y eso, pues, obviamente, pues, genera mucho malestar. La respuesta motora o la observación de mi comportamiento es cómo yo estoy actuando en ese momento. Entonces, yo me pongo a comer esfero, a morderlo, a caminar de un lado para otro, a hacer este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, o me pongo a llorar. O sea, hay una gran cantidad de conductas observables, respuestas observables que están siendo ocasionadas por esa situación, ¿sí? Entonces, con esto yo identifico, con esto del tema de la ansiedad, yo tengo que analizar esto para poder entender el estado de ansiedad. ¿Alguien tiene un Kleenex? ¿Se me regale? Por favor, por favor. O el clínico. Y cuando da mucho hambre, los hambre, Pero usted ya habla de un tema que es el estrés. Ya que la vamos a ver. No, lo que pasa es que gracias. Lo que pasa es de que, digamos, la ansiedad, digamos que es adaptativa, por eso yo les dije a ustedes, la ansiedad tiende a ser adaptativa, y es algo que es favorable, ¿sí? Pero cuando ya la ansiedad se convierte en algo amenazante, entonces eso se va incrementando hasta convertirse en los niveles de estrés. Y el nivel de estrés más elevado que hay un término gringo que se llama el burnout, que es quemarse, ¿sí? Entonces ese es el nivel más alto de estrés, el burnout, ¿sí? Eso, hay un juego en Xbox, ¿sí? Que se llama Burnout, que es de carros, no sé si ustedes lo han jugado, y es como estos, cuando uno está manejando esos carros, uno lo que hace es estrellarse y se explota y se incendia el carro. Lo mismo pasa eso, todo un proceso que se está acumulando tensión y vamos avanzando de una manera fuerte, muy negativa y terminamos explotados, ¿sí? Las personas inclusive, hay personas que es tan fuerte esa respuesta de estrés que terminan con una ACV, ¿no? Entonces esa situación hace que la persona pierda entonces la capacidad para leer, o se le olvidan las cosas, o hay una hemiparesia, izquierda o derecha, pero se presenta muchas veces por esos niveles tan fuertes del estrés. Bueno, ok, entonces, ¿conocen ustedes los 15, 16 pensamientos distorsionados o irracionales? No, les queda tarea, conózcanlos. Es bueno que ustedes los conozcan. Como psicólogos, ustedes deben entender cuáles son los diferentes
pensamientos irracionales o pensamientos o ideas irracionales que nos acompañan en nuestra vida cotidiana, porque eso pues, se presenta muy seguido. ¿Sí? Pensamientos distorsionados. Bueno, regala la cita, por favor, y la hablamos de esta amable. Alguien no sé, alguien está. Ya, espérate, ya. Sí, ya, bueno. Bueno, voy a explicarles a ustedes cómo identifica o cómo uno le explica al paciente, a la persona, porque esto no es únicamente como proceso terapéutico en el área clínica, sino también con el trabajador. ¿Sí? Entonces, ¿uno qué es lo que hace? ¿Sí? Albert Ellis, él trabaja muchísimo en la teoría del ABC. ¿Han escuchado? ¿Sí? El ABC. O la TRE, es la terapia racional emotiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que hace Albert Ellis, que me parece un psicólogo muy bueno en el área cognitivo-conductual, en donde él nos divide digamos, estos temas del estado ansioso y de las respuestas emocionales que tenemos nosotros en lo cotidiano. Entonces, esto, ¿cómo lo llama Albert Ellis? Si ustedes hablan ya. No son antecedentes. Se podría interpretar como antecedentes, pero no es así. No. Esto es el evento activador. ¿El B qué es? Muy bien. El B son los pensamientos o los sistemas de creencia. Y ese es, perfecto, las consecuencias. ¿Pero qué consecuencias? ¿Pero qué consecuencias? Emocionales. Consecuencias emocionales. Estamos hablando de cómo le ayudamos a la persona a que entienda qué es lo que le está pasando. ¿Sí? Entonces, este es el ABC. Está el evento activador, el sistema de creencias, o en últimas son los pensamientos y las consecuencias emocionales. Entonces, acá en esta explicación, vamos a darle con un ejemplo. Démoslo con un ejemplo cotidiano, no organizacional, no académico, sino cotidiano de la vida de cada uno de nosotros. Entonces yo tengo una novia, yo tengo una relación de pareja, ¿sí? Entonces el evento activador es de que yo tenía una cita con mi novia, ¿sí? A las 3 de la tarde y mi novia pues no me cumplió. Eran las 13:20 y yo esperándola en alguna parte, pues, ¿sí? Y no llegó. O sea, la cita que yo tenía es el evento activador, pero más que todo, uno tiene que desglosar la situación. Entonces el evento activador es la llegada tarde de mi pareja a la cita.
La cita, como les digo, la tenía con ella a las 3 y eran las 3:40 y no llegaba, ¿no? Como la de cada novia, ¿no? Pues, ¿por qué no llega tan tarde? Como, pues, de verdad, eso no se hace, ¿no? Entonces, esta situación, si miramos las consecuencias emocionales, ¿cuáles podrían ser? Si mi novia no me llega puntual, son las 3:40 y ella no ha llegado. ¿Ah? ¿Qué me pasa a mí? O sea, las consecuencias emocionales, ¿cuáles son? Pero pongámoslo en contexto, ¿es la primera vez que pasa? Porque si es la primera vez que pasa, las consecuencias pueden ser estrés, angustia, decepción. Estrés, angustia, sí, ira. Tampoco. Decepción. Sí, eso que su merced dice es muy válido, muy importante. ¿Sí? Pero por ahora vamos a tener como que el estrés, la angustia, la ira, la decepción, la tristeza. O sea, yo estoy esperándola y ahí sí, como dice la propaganda, que espero en bata. ¿Sí? ¿Has visto la propaganda? ¿No? ¿No la han visto esa propaganda? Es... Bueno, entonces, esto es la consecuencia emocional por estar esperando durante 40 minutos. Claro, me da mucho mal genio, me da mucha angustia, me da mucho, o sea, una situación supremamente negativa. ¿Sí? Entonces, mi sistema de creencias yo lo voy a analizar, o bueno, lo que primero me llega, por eso se hablan de esos pensamientos automáticos, lo que primero me llega a mí es que yo no le importo. O algo malo le pasó. ¿Sí? O yo soy un cero a la izquierda. O prefiero a los amigos que a mí. Eso debe estar con esas amigas que no les sirve un carajo. ¿Sí? Entonces, mi sistema de creencias pueden ser cada una de esas cosas que yo estoy generando. ¿Sí? Entonces, fíjense, muchachos, señoritas, que estas consecuencias emocionales no están siendo generadas por el evento activador, sino por la interpretación que yo tengo de ese evento activador. Si mis pensamientos fueran acá diferentes, seguramente esto no se presentaría. A no genera C. Lo que genera C es B, el sistema de creencias. Y ahí tiene que ver eso, lo que su merced dice, de cómo es el contexto, cuántas veces ha pasado, ¿no? Entonces, yo, para poder hacer como una reestructuración cognitiva, lo que yo voy a hacer entonces es D, que es lo que le agrega Albert Ellis a su teoría del ABC. ¿Cuál es esa D? Si estamos hablando de reestructurar cognitivamente, ¿qué debo hacer yo ahí? ¿Perdón? Sí, podría ser un sinónimo de la palabra. La idea es debatir. Debatir es poner en tela de juicio ¿qué? Esos pensamientos. Entonces la D es el debatir. Analizar. Voy a mirar a ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces ahí me pongo yo a analizar lo que usted decía, de, bueno, yo cuánto tiempo llevo con ella, yo llevo, bueno, ya 2 años, 3 años, ¿no? Ya mucho tiempo de novios, ¿no? Cuando entré ella para matrimonio. ¿Sí? Entonces, llevo mucho tiempo con ella. Yo me he visto con ella, miren cómo yo estoy empezando a debatir esos pensamientos negativos. Yo empiezo a debatir conmigo mismo, hago una serie
de autoevaluaciones de esos pensamientos. Entonces digo, bueno, ¿cuántas veces me he visto con ella? En el tiempo que yo hago de novio, me he visto con ella como unas 200 veces. De esas 200 veces, ella me ha llegado tarde, no sé, 3 veces, ¿no? Bueno, no es tan marcada la recurrencia de que me llegue tarde. Si yo evalúo que de esas 200 citas que yo me he puesto con ella, me ha llegado tarde 199, pues cambie enorme, ¿sí? Porque pues, eso ya es una falta de respeto. Depende de cuánto tiempo hay en eso. Sí, Porque si siempre se 40 minutos. no, por eso, ahí estás haciendo el debate, ¿sí? Además yo tengo que, o sea, miren que todo está relacionado en que eso que su merced dice, yo tengo que enseñarle que eso no lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, yo le digo, amor, mira, la próxima vez que su merced me llegue tarde a mí, ¿sí? O tú me llegues tarde, pues, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, no te voy a esperar, ¿sí? Y se lo cumplo, porque si yo no le cumplo, ella me la sigue montando, ¿sí? Ella me sigue llegando tarde, entonces yo a las 3 de la tarde, ¿sí? Y 3:10, ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa conducta ella tiene que modificarla, ¿sí? Ahí esa modificación conductual debe aparecer allí, ¿sí? Entonces, yo le digo eso, ¿sí? Si tú me llegas tarde, de verdad no te voy a volver a esperar, porque me parece que es una falta de respeto. Fíjense que yo no estoy diciendo de que uno no se pueda enojar o uno se pueda entristecer, ¿no? O sea, es una respuesta natural de nosotros, que como seres humanos, de que no me gusta que me lleguen tarde, sea mi novia, sea mi hijo, sea mi amigo, sea quien sea, ¿sí? O sea, no me gusta llegar tarde, ni me gusta que me lleguen tarde. Entonces, yo lo que hago es siempre debatir, ¿sí? Entonces yo empiezo. Lo que yo hago es colocar en forma de pregunta esos pensamientos negativos. ¿Qué tan cierto? Uno de los pensamientos que yo les dije es, yo no le importo a ella. Entonces, ese pensamiento en particular, yo lo voy a colocar como, ¿qué tan cierto es que yo no le importe a ella? Entonces yo analizo todo mi proceso de noviazgo que llevo con ella. ¿Cómo es ella conmigo? ¿Es cariñosa? ¿Es especial? ¿Sí? Y ahí también el sistema de creencias también debería como él a pensar, yo también he llegado tarde a ella, como comprender un poco respecto a eso. Sí, claro, pero eso se lo dejamos a ella. Por ahora yo estoy manejando. Sí, yo entiendo lo que tú quieres decir, o sea, que yo también tengo que reconocer que yo he fallado en eso, ¿sí? Pero pues por lo general cuando uno tiene la autoridad moral para decir que esto no me gusta es porque uno no lo hace. Si yo le llego también tarde, de las 200 veces que nos hemos visto, 100 me he llegado tarde yo, entonces como que estamos a la mano, ¿no? O sea, como que, ¿y para qué le voy a decir si yo le llego tarde? Entonces no nos gusta eso, entonces estamos fallando los dos. Miremos cómo nos ponemos de acuerdo y tratamos de ser muy juiciosos y puntuales en nuestras citas, ¿sí? Imagínense antes cuando no existían los celulares, ¿sí? Porque con el celular uno le escribía a la novia le escribía a uno, amor, mi amor, porque es que hay un trancón, ahora acaba de salir de la oficina, amor, me dio el estómago, porque me tocó comprar un centro comercial, bueno, no sé, tantas cosas, o se me pasó el bus, lo que sea. Pero ahora hay esa opción. Mucho más grave sería que, habiendo esas facilidades de comunicación, yo le escriba y que la llame yo y me manda correo de voz. Pero lo que como se dice, ¿cuántas veces ha pasado eso con ella? ¿Cuántas veces, o sea, cómo se comporta ella conmigo? Ella es muy especial, ella es muy cariñosa, ella realmente me valora. O sea, yo tengo que reestructurar toda esa serie de pensamientos distorsionados que yo tenía antes. Los coloco en forma de pregunta y empiezo yo a debatir estos pensamientos. Seguramente, cuando yo debato estos pensamientos, tenemos
nuevas respuestas emocionales. Es decir, el estrés se ha disminuido, la angustia se ha disminuido, la ira y la decepción también se ha disminuido. Pero yo tengo que decirle, mira, de verdad no me gusta que me llegue esta. No es que yo no le diga nada, pero no quiere decirle que se le diga de una manera muy ordinaria, muy guache y que la trate mal. No, le voy a decir de una manera muy asertiva lo que hizo bien, perdón, lo que hizo mal. Bueno, entonces ahí estamos hablando de ese ABC para poder entender lo que pasa en nosotros en el tema de la respuesta de ansiedad. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? ¿Todo claro? Bien. Entonces vamos a mirar un par de videos que nos ayudan a entender esto y lo colocamos en un contexto organizacional. En el contexto organizacional, muchos de los factores que pueden estar generando altos niveles de estrés son el liderazgo que yo puedo tener de mi jefe, un liderazgo supremamente negativo, por eso vamos a mirar la parte de motivación. Vamos a trabajar la sobrecarga de trabajo. Vamos a mirar también, cuando hablamos del estrés laboral, pues tiene que ver con si yo no tengo claro qué es lo que tengo que hacer en mi empresa, si la inducción que me hicieron a mí o el empalme que me hicieron a mí fue incompleto, ¿no? Las relaciones con los compañeros es totalmente negativa, las instalaciones, el acoso laboral, la mala alimentación. Vamos a mirar eso. Entonces voy a mostrarles a ustedes un video que me parece muy interesante, que nos lo explica Disney en este tema. Miren lo que... Comprendiendo miedos y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños,
inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma,
la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcares y el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? Nos explican de una manera muy animada pues, todo este tema del estrés. Ahora quiero mostrarles otro que es mucho más Este es el mismo tema, pero viendo de una manera un poco más seria. Las situaciones de estrés laboral no son un fenómeno nuevo que debamos asociar exclusivamente a las modernas tecnologías o a los actuales hábitos de trabajo. Ahora bien, sí es cierto que nuestro entorno laboral está sufriendo cambios acelerados. Las empresas son cada vez más competitivas. Las nuevas tecnologías se han incorporado a todos los ámbitos de la producción. El personal precisa de una mayor cualificación. Estas condiciones de trabajo, que hacen referencia a aspectos como las exigencias de la tarea, el grado de autonomía o el clima laboral, conllevan una serie de riesgos que pueden afectar tanto a la salud psíquica y al bienestar de las personas como al desarrollo de su trabajo. Estos factores se conocen con el nombre de riesgos psicosociales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a planificar la prevención de riesgos a través de la organización y adecuación de las condiciones del trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales. En la Unión Europea, los problemas de salud más frecuentes relacionados con el trabajo son el dolor de espalda, el estrés, los dolores musculares en cuello y hombros y la fatiga general. También resulta significativo el número de trabajadores expuestos a situaciones de intimidación, violencia y acoso. En nuestro país, y centrándonos en los problemas relacionados con los riesgos psicosociales, destacan las cefaleas, las alteraciones del sueño, la sensación continua de cansancio, la irritabilidad, la falta de memoria y la falta de concentración. Estos síntomas están directamente relacionados con el estrés laboral, una situación que plantea graves problemas, tanto al trabajador como a la empresa, pues aumenta el absentismo, reduce la productividad y, por lo tanto, disminuye la competitividad. Las causas que lo motivan y su prevención en el entorno laboral
son algunos de los aspectos que nos van a ocupar a continuación. Para comprender mejor de qué estamos hablando cuando hacemos referencia al estrés laboral, hemos de revisar el significado del concepto de estrés. Ante todo, conviene distinguir entre los términos eustrés y distrés. Con frecuencia, las situaciones de estrés producen en nosotros una reacción positiva que nos ayuda a afrontar peligros y nos permite asumir cambios de una manera sana. Este tipo de estrés, que podríamos llamar bueno, es conocido como eustrés y nos hace progresar en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, cuando la actividad es muy intensa o se prolonga en exceso, se produce el distrés o estrés malo, que puede afectarnos física y psicológicamente. En general, se suele utilizar el término estrés para referirse a este tipo de estrés negativo. De entre las muchas definiciones de estrés, la más aceptada es la del psicólogo Joseph McGrath, que lo describe como un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo, bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias percibidas. Dicho de otra manera, cuando la persona percibe que no dispone de los recursos suficientes para afrontar las demandas del trabajo, aparece la experiencia del estrés laboral. Ya en 1936, el endocrinólogo Hans Selye había descrito cómo responde nuestro organismo ante un estímulo estresante. Se producen 3 fases de adaptación. Fase de reacción de alarma. El organismo se prepara para la respuesta, tanto en forma de lucha como de huida. Fase de resistencia. El organismo continúa reaccionando para enfrentarse a la situación y no tiene tiempo de recuperarse. Fase de agotamiento. Superada la capacidad de resistencia, empiezan a aparecer alteraciones psicosomáticas. La Comisión Europea ha elaborado una guía sobre el estrés laboral con la siguiente definición. El estrés relacionado con el trabajo es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, de la organización o del entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de angustia, con la sensación frecuente de no poder hacer frente a la situación. El estrés laboral produce una serie de efectos negativos sobre las personas. Desde el punto de vista fisiológico, puede producirse sudoración, dolores gastrointestinales, alteraciones del ritmo respiratorio, taquicardia, aumento de la tensión arterial, aumento del colesterol y calambres musculares. Desde el punto de vista psicológico, se suele observar sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de concentración, mal humor, sentimientos de falta de control. Y desde el punto de vista del comportamiento, las situaciones de estrés pueden conllevar temblores, inseguridad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, exceso o falta de apetito, alteraciones del deseo sexual, insomnio. Conviene tener presente que el organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo. El estrés no es la enfermedad propiamente dicha, sino un desequilibrio que puede desencadenar diferentes patologías en función de cómo reacciona el organismo de cada persona.
Hasta aquí hemos explicado qué es el estrés y cómo nos afecta. Ahora vamos a aproximarnos a los motivos y circunstancias que pueden generar situaciones de estrés en el trabajo. Se conoce con el nombre de estresores a todo tipo de demandas y características del trabajo y de su organización que pueden producir estrés. Es decir, lo que hemos llamado factores de riesgo psicosocial. Los principales estresores que pueden existir en el entorno laboral son la carga de trabajo, que puede convertirse en un estresor tanto si es excesiva como si resulta mínima. La falta de control y autonomía sobre la tarea. Las situaciones en que el trabajador no sabe cómo actuar, ya que sus funciones y responsabilidades no están definidas. O porque se le formulan simultáneamente una serie de demandas contradictorias o incompatibles entre sí. Las condiciones ambientales del lugar de trabajo, como el ruido, la iluminación o la temperatura. Las carencias de formación que obligan a los trabajadores a grandes esfuerzos de adaptación. La falta de participación en la toma de decisiones. Las relaciones personales referidas a conflictos, falta de comunicación o de colaboración entre compañeros, jefes o subordinados. Los horarios de trabajo inadecuados y la falta de pausas que permitan la recuperación de la fatiga acumulada. Las tareas de gran responsabilidad, en especial cuando el trabajador siente que no controla por completo las situaciones que se pueden generar. Los contextos físicos peligrosos que pueden provocar sentimientos de amenaza en los individuos. Otro posible estresor habitual es la falta de adecuación entre las aspiraciones de promoción de los trabajadores y el nivel real de sus logros, así como la dificultad de desarrollo profesional o de aplicar sus habilidades y conocimientos en el puesto de trabajo. Todos estos estresores pueden estar latentes con más o menos intensidad en nuestro trabajo, lo que nos obliga a averiguar qué podemos hacer para prevenir el estrés laboral. Es conveniente saber que existen programas de prevención y afrontamiento al estrés. Para poder disminuir el riesgo de estrés en el ámbito laboral, podemos actuar o intervenir en dos niveles diferentes. En primer lugar, y a nivel organizativo, se deberán planificar las tareas distribuyendo de forma adecuada la carga de trabajo, proporcionando el tiempo suficiente para su realización y dotándolas de contenido y significado para el trabajador. Se debe fomentar la toma de decisiones y la autonomía del trabajador, ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de regular el tiempo de trabajo y resolver incidencias. Es importante proporcionar una óptima descripción del trabajo a realizar, en la que se definan claramente las funciones y responsabilidades de cada trabajador. El espacio de trabajo y las condiciones ambientales se deben adecuar al trabajo que se realice. Los horarios de trabajo deben organizarse de manera que sean compatibles, en lo posible, con la vida extralaboral, haciendo, por ejemplo, que los turnos rotativos sean estables y predecibles. Se deberán proporcionar los canales adecuados para expresar quejas y sugerencias que permitan a los trabajadores aportar ideas relacionadas con su trabajo. La empresa debe favorecer las relaciones que se establecen entre las personas a todos los niveles de la organización. También desde nuestra perspectiva individual, podemos actuar de manera preventiva contra el estrés. Para ello, debemos empezar por determinar nuestros objetivos y prioridades,
programando el tiempo para las diferentes actividades y tareas a realizar. En caso de vernos desbordados por el trabajo, debemos buscar el apoyo de compañeros y superiores, expresando directamente nuestros propios sentimientos, necesidades y opiniones a los demás. El uso de algunas técnicas específicas nos ayudarán a afrontar y superar el estrés. Por ejemplo, las técnicas de respiración son útiles para reducir la ansiedad, la tensión muscular, la fatiga y el cansancio. Una manera fácil de llevarlas a cabo es la siguiente. Inspirar lentamente, sin coger demasiado aire. Expulsarlo por completo, muy despacio, como si nuestro cuerpo se fuera deshinchando. Este ejercicio se puede repetir unas 10 veces, siempre que nos encontremos en una situación de estrés. Otro tipo de técnicas útiles son las técnicas de relajación. Además del uso de técnicas específicas, la prevención del estrés también pasa por gestionar bien nuestro tiempo y mantener un equilibrio entre el trabajo, la familia y uno mismo. Debemos realizar actividades recreativas, alimentarnos de una manera adecuada y evitar la vida sedentaria. Por último, debemos intentar mantener unos ritmos de sueño estables, acostándonos y levantándonos, en la medida de lo posible, a la misma hora cada día. Evitar el café, el alcohol o el tabaco. Y practicar la relajación muscular poco antes de irnos a la cama. El estrés laboral no es un problema nuevo. En la empresa, una buena organización y adecuación de las condiciones de trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales contribuirá decisivamente a combatir el absentismo laboral, aumentará la productividad y redundará en beneficio de la salud y la calidad de vida de los trabajadores. A nivel personal, conviene que conozcamos y pongamos en práctica los programas de prevención y afrontamiento que mejor se adapten a cada uno de nosotros. Empresas y trabajadores debemos colaborar para erradicar, en la medida de lo posible, situaciones de estrés en el entorno laboral. Bien, muchachos. Bueno, ya para terminar, la clase de hoy. Estos dos videos que acabamos de ver están acá en la plataforma. ¿Sí? Nosotros tenemos parcial mañana. Les quiero proponer algo a ustedes. La película que les digo que vean, por favor, veanla el fin de semana, ¿sí? Que se llama Una mujer sin filtro. Bueno, el parcial lo vamos a hacer el lunes, con base a esa película. ¿Sí? Mañana quiero que a dos personas me manejen el tema de motivación laboral. ¿Quién quiere coger? Dos personas para que mañana me manejen el tema de motivación laboral.
Listo, ustedes dos. Acá en la sesión 12 está el material, ¿sí? Con base en esos tres archivos, hagan ustedes una presentación, por favor. ¿Listo? Para mañana, muchachos. ¿Qué es lo que yo quiero que hagamos con respecto a ese parcial? ¿Sí? Vamos a hacer un ensayo con base en el tema de estrés laboral, con base a motivación laboral y liderazgo. ¿Sí? Entonces, sí, ok, no, tenganlo presente con respecto a este tema de inducción y capacitación, por favor, con respecto a el empoderamiento, clima laboral, motivación y estrés. Esos son los temas que yo quiero que ustedes agreguen, integren en el ensayo. Présteme la atención, por favor. Entonces, ojo con lo que ustedes van a colocar en el ensayo. Si ustedes cometen el error de narrar la película, seguramente sacarán uno. ¿Sí? Porque no es narrar la película. La película yo ya la vi y pues, ustedes ya la van a ver, pero la idea no es que me cuenten la película. No, resulta que tal persona, no. Que la protagonista es integrar todos los temas que yo les acabo de mencionar que se evidencian. Obviamente yo les coloco esta película porque allí se evidencia pues precisamente lo del clima laboral, lo del empoderamiento, lo de la inducción, si se presenta o no, lo del estrés laboral y lo de la motivación. Entonces, es integrar todos esos temas con relación a la película, hacer un análisis bastante interesante y colocar la conclusión personal de ustedes. ¿Sí? Eso es individual, obviamente. Eso me lo suben a la plataforma. Yo se lo voy a colocar para que lo suban hasta el domingo por ahí a las 10 de la noche. ¿Sí? Entonces, para que ustedes con calmita, hoy, mañana, vayan viendo la película, o el fin de semana ya ustedes terminan, pero que no les coja la tarde. Por eso les estoy dando 4 días. No tengan el error que muchas veces la gente comete, que van a subir, porque siempre me escriben eso, es que no alcancé los últimos 5 minutos, se cayó el internet, entonces no los pude subir. Pero si tenía 4 días anteriores, porque siempre lo quieren subir a lo último. Entonces, por favor, para que lo suban, y eso sería el segundo parcial. ¿Sí? Es una oportunidad inmensa que ustedes tienen. Ya no la aprovechan ustedes, es grave. Y para acá el lunes ustedes también tienen que tener ya su material de la prueba CMT. Porque el lunes vamos a trabajar clima laboral con respecto al CMT. Entonces, por favor, fotocopéenla entre hoy y mañana, por favor. ¿Sí? Yo ahorita más tarde la dejo allá. Entonces, esto es, no se nos olvide, muchachos, esto con el material que vamos a trabajar del CMT es para que lo traigan el lunes. La persona que no lo traiga no va a poder entregar ningún informe, porque eso es para hacer acá. Y se los voy a explicar. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. La persona que no lo tenga, por favor, tomen nota o colóquense un cordón en el dedo porque se acuerden de que tienen que traer eso el lunes, por favor. ¿Listo? Y para terminar ya, pues esto lo trabajamos el martes, miércoles
Y estas, miren estos muchachos para que ustedes lo tengan presente. Miren, diseñar un programa para el manejo del estrés. Ahí nos lo explicaron. Para la presentación que ustedes tienen que tener en su empresa. Aquí están los parámetros que ustedes deben de tener para entregar su trabajo. Acuérdense que ese trabajo no me lo van a entregar a mí en físico, simplemente lo van a subir a la plataforma y ese es el examen final. Y que lo suben de una manera individual. Pero tienen que tener absolutamente todo eso. ¿Sí? Bueno, pues perdóname, nos falta acá, para terminar de ver todos los temas, esto de lo de seguridad y salud del trabajo, que eso lo trabajamos en estos días. Y no, soy yo. Pero esos son los elementos de protección personal, eso también lo vamos a dar como la autoridad de salud en el trabajo. Sí, eso está. ¿En cada organización, en cada área, o como se nos va a dar un ejemplo? No, yo les voy a dar el tema el martes sobre seguridad y salud del trabajo, y ustedes van a escoger de su empresa un área que requiera tener elementos de protección personal, y van a decir, por ejemplo, si ustedes escogieron químicos, no sé qué cosas, entonces, ¿qué personas deben de utilizar cierto tipo de vestimenta para entrar a trabajar o a manipular los químicos? ¿No? Eso es lo que yo les estoy pidiendo acá. Especificarlos en los elementos de protección personal para 5 trabajadores. La idea es que sean de diferentes áreas, ¿no? De la empresa. ¿Listo? ¿Estamos claros, señoritas, caballeros? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Listo, muchachos. Nos veremos entonces mañana. Por favor, revisen esos temas para ustedes dos, muchachos.